Bueno, y vamos a ponernos, ¿quién es el que vive? Y a su nombre. Y su pueblo dice, ¡victoria! Un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, el mensaje para esta mañana de hoy se titula Con una visión clara. Vamos a la porción principal, para que todos lo vayamos buscando, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17. Creo que ahí nuestra hermana Dali está ya colocándolo en la pantalla. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y dice así, el título del pedazo, de la porción es Eliseo atrapa a los arameos. Dice la Biblia, cada vez que el rey Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilicemos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces, el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. En esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró, «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. La verdad es que uno ve esta historia y uno dice, esto es lo que deben colocar en Netflix, en todas estas plataformas. De verdad que esto, aparte de ser palabra de Dios que nutre, es emocionante ver. Entonces, veamos el panorama. Como sabemos, Israel, y bueno, y todavía es la hora, tenía en ese momento muchos enemigos. Y uno era el rey de Aram, de esta nación. Y siempre conspiraba en contra de Israel. Pero siempre Eliseo, el cual era ya en estos momentos, ya para ese pasaje, un profeta consagrado del Señor, el Señor le revelaba todos los planes. Dicen los oficiales del rey de Aram que hasta los pensamientos más íntimos que tenía este rey en su alcoba, donde obviamente más nadie lo iba a saber, ya el Señor se los había revelado a Eliseo. Así era el nivel de intimidad que había entre Dios y Eliseo, que hasta todas esas cosas el Señor se las revelaba. Y obviamente Eliseo a su vez le decía al rey de Israel, mira, no te metas por ahí porque ahí te van a estar esperando para emboscarte. Porque en ese momento, cuando los reyes de Israel tenían temor de Dios, se asesoraban mucho con los verdaderos profetas de Dios. En este caso era Eliseo, eran prácticamente unos consejeros. Y era un varón de Dios, pero Eliseo no toda la vida tuvo esa intimidad con el Señor, no siempre tuvo ese nivel espiritual, no siempre tuvo esa visión tan clara. Y ahorita vamos a irnos a los inicios de Eliseo, cómo Eliseo empezó y las cosas que tuvo que hacer o que tuvo que dejar para realmente
aceptar su llamado de Dios y ser ese hombre que en este momento ya era. Entonces, el primer punto que vamos a ver aquí es, para tener una visión clara, debemos atender el llamado y adaptarnos a nuestro nuevo rol. Debemos aceptar el llamado y adaptarnos a ese nuevo rol. Entonces, vámonos a la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, del 15 al 16. Primera de Reyes, también por acá lo estoy buscando. 19 del 15 al 16. Dice la poderosa palabra de Dios. Y le dijo Jehová, ahí el Señor le está hablando al profeta Elías, quien fue el mentor de Eliseo. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A propósito de Siria, que hoy en día sabemos en la situación en la que está. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y vamos a brincar ahí mismo a los versículos del 19 al 21. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Entonces, el Señor le revela al profeta Elías, mira, tienes que ungir a fulano de tal, que va a ser el rey tal, y a Eliseo, hijo de Safat, para que pues sea tu sucesor. Ya el Señor había tomado la determinación de que ya se iba a llevar a Elías, pero este llamado de Eliseo no fue de un momento a otro, hubo un tiempo de preparación en donde él fue ayudante del profeta Elías. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y es que Elías va donde Eliseo. Obviamente a esas alturas Elías era un profeta muy reconocido. Recordemos que una de las cosas grandiosas que Dios hizo a través del profeta Elías es que Elías oró y dejó de llover en la nación. Elías oró y descendió fuego del cielo. Y eso se dice muy fácilmente, pero imagínense un escenario que tú ores y caiga una columna de fuego, eso es tremendo. Y que él se había enfrentado con más de 800 profetas de Baal y a todos los papios, como dice uno aquí, coloquialmente. Entonces, era un hombre reconocido. Obviamente, cuando Eliseo ve a Elías, ya sabe a quién se refiere. Y miren el simbolismo y el significado de las cosas. Una de las cosas que identificaban a una persona en ese tiempo era el manto. Y él se lo tiró encima. Imagínate, entonces eso es una responsabilidad grandísima. El mismo profeta que provocó que Dios lanzara fuego del cielo, el mismo profeta que venció a los Baales, el mismo profeta que oró y dejó de llover, viene así de buenas a primeras, ¡pac!, y te tira el manto. Eso es como quien dice, tú vas a ser mi sucesor. Y Eliseo enseguida asume su posición. ¿Cuál era la posición de Eliseo antes de ser un profeta de Dios? Era un agricultor. En esa época, para arar la tierra, usaban los bueyes y las yuntas. Entonces eso iba arrastrando así para que la tierra se iba arando. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Él dijo, ya yo como voy a ser profeta de Dios, ya yo no necesito ni estos bueyes ni estos arados. Entonces cogió el arado, lo picó, lo convirtió en leña y con eso vino y hizo, me imagino, hizo un tremendo asado que más de 2 bueyes. Ahí había buena comida. Y eso no se le pierde nada. Entonces, fíjate que, y también simboliza otra cosa. Un hombre que da frutos, porque él vino y se la repartió entre los amigos, los conocidos, dice ahí la palabra. Entonces, Eliseo dijo, ya yo no voy a ser un agricultor, imagínate.
el profeta de profetas me tira el manto, él sabía que Elías era un varón que se movía conforme a la voluntad de Dios. Entonces él dice, yo acepto mi llamado. Si a mí me están tirando el manto es porque el Señor debe estar respaldando. Esto no fueron alegrías de cumbiambero de Elías. Oiga, ay, ¿qué tal? Que yo estoy emocionado y te voy a tirar el manto. No. Es porque realmente había un propósito de Dios ahí. Pero me impresionó es que Eliseo, sin medir ningún tipo de distancia, dijo, voy enseguida y me apersono de la situación. Dejo mi oficio y adopto el rol de mi nuevo oficio. Y eso es para que nosotros hoy en día pensemos lo siguiente. El mismo Dios que le reveló a Elías que tenía que ungir a aquellos reyes y que también que tenía que ungir a el profeta Eliseo, también hoy nos llama a ustedes y a mí, nos llama a nosotros y tiene un llamado para nosotros. Y también tiene una asignación para nosotros. Y de nosotros depende aceptar ese rol, aceptar ese llamado, perdón, y adoptar ese nuevo rol. De parte de nosotros está cuáles son los bueyes y las yuntas que tenemos que deshacernos para adoptar ese nuevo rol en el Señor. Porque todos los que estamos aquí y los que conocemos cómo es la concepción del ser humano, de millones de posibilidades nacimos cada uno de nosotros. No somos casualidad. Y no estamos aquí de casualidad. Y los que están viendo este video tampoco lo están viendo de casualidad y los que lo van a ver después. Somos escogidos por Dios. Somos, como dice la palabra, nación santa, pueblo escogido de Dios, traído de las tinieblas a la luz admirable. El mundo nos vende otra cosa. El mundo, el enemigo y hasta nuestra misma carne nos vende otras cosas diferentes. Nos dice que somos diferentes, que no servimos para nada, pero no. El Señor nos dice, no, yo te escogí, aún antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos tenía escogido a cada uno de nosotros. Pero así como Eliseo tuvo la determinación de dejar lo que tenía que dejar, así también nosotros tenemos que tener esa misma determinación. Hay otro ejemplo en la Biblia de un hombre que también fue ungido, en este caso ungido por el profeta Samuel, y fue Saúl, el rey Saúl, el primer rey que tuvo la nación de Israel. ¿Cuál es la diferencia de Eliseo con Saúl? Que Eliseo aceptó su llamado y puso en prioridad la voluntad de Dios sobre sus mismos deseos. Muy diferente a Saúl. Saúl le preocupó más el qué dirán su nombre antes de aceptar la voluntad de Dios. Y miren la diferencia. Entonces, de nosotros depende tomar la actitud que tomaron hombres como Eliseo, o definitivamente ser Saúl. Aquí no hay ningún Saúl, a menos que alguien se llame Saúl, pero eso no tiene nada que ver con su actitud y su llamado. Entonces, depende de nosotros. Ahora, veamos algo también de suma importancia. Ahí vimos el momento en que Eliseo recibió el llamado y tomó la determinación. Ahora ya veamos a Eliseo ya un poco ya más maduro, y lo vamos a ver en Segunda de Reyes 2, del 1 al 13. Y bueno, mira aquí dice de una, Eliseo sucede a Elías, en la Reina Valera 1960 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. A propósito de Betel, un saludo a la pastora Neiris. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron,
¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo con un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto, ya, hasta ahí. Entonces, miren, todo comenzó con que le tiró el manto, ¿recuerdan? Y ahora también todo termina con el manto en la mano. Obviamente esto significa sucesión de Elías a Eliseo. Ya el Señor le había hecho el llamado a Eliseo, él tomó la actitud correcta. Pues la Biblia no dice cuánto tiempo ellos estuvieron juntos, pero ese fue el tiempo en que Dios preparó a Eliseo a través del profeta Elías. O sea, mejor dicho, ya el llamado ya estaba todo listo. Ya el Señor le había revelado a Elías, y por lo que podemos aquí mirar en la palabra, seguramente a Eliseo ya también le había revelado lo mismo, que ya el Señor se iba a llevar a Elías, no le iba a permitir tener una muerte natural, sino que lo iba a arrebatar. Entonces, le decían, estaban en Gilgal, le decían, oye, le decían otros profetas, mira que tu Señor, cállate, ya yo sé, cállate, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que aquí reconocemos de Eliseo? Que él quería más. Ya él tenía el llamado, ya él estaba en la presencia, ya seguramente tenía una intimidad con el Señor, pero él quería más. Ahora, vamos a entender bien las cosas. El hecho de que él estuviera para arriba y para abajo con el profeta Elías no quería decir que Elías era su ídolo, no, para nada. Él quería lo que tenía Elías, y él sabía que lo que tenía Elías venía del Padre. Entonces, por eso él dijo, yo quiero una doble porción, pero no de quién era Elías, sino de ese poder. Por eso Elías se sorprende y dice, cosa difícil has pedido, porque imagínate, nada más que acababa de hacer Elías, había cogido el manto, le habían pegado así al Jordán, y como si nada, se abrió en dos. Eso no lo hace cualquiera. Obviamente era el poder de Dios a través de Elías. Entonces, Eliseo quería más. Y ese debe ser nuestro objetivo. Yo no sé, de las personas que estuvieron aquí hace 4 semanas, el hermano que predicó aquí, que es de la iglesia de Betel, no sé cómo se llama. Bueno, el pastor José. Me estaba acordando esta mañana de que él decía, nosotros no debemos conformarnos con ser templo del Espíritu Santo. No debemos quedarnos con eso, debemos permanecer en la presencia de Dios. Y ese también, Señor, esta mañana me recordaba eso. Mira, Eliseo deseaba más. Y ese es un ejemplo que el Señor nos coloca. Debemos siempre desear más. No debemos solamente como que, listo, hice la oración de fe, acepté al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, y listo, ya soy templo del Espíritu Santo y ya. No debemos conformarnos con eso. Debemos tener una intimidad cada día con el Señor. Esta mañana con los intercesores, las intercesoras, estábamos recordando esa palabra que Jesús decía, pedid y se os dará, buscad hallaréis, tocad y se os abrirá. Y Jesús hablaba así, y siempre nos quedamos con eso. Entonces siempre cogemos ese pasaje de combate para pedir, y pedimos
carro, casa, beca, de todo tal. Pero al final Jesús dice, porque ¿cómo le va a negar el Padre al Espíritu Santo a aquellos que lo piden? Ahí Jesucristo es específico. No quiere decir que nosotros no podamos pedir por las necesidades. Sí, el mismo Jesús dice de que cuando predicaba acerca del afán y la ansiedad decía como que ya el Señor sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero aquí Jesús hace énfasis y dice, pidan el Espíritu Santo, que el Padre no te va a negar al Espíritu Santo. Entonces, no solamente conformémonos con ser templos del Espíritu Santo, sino que verdaderamente tengamos esa comunión cercana con Él. Y ese es el ejemplo que nos pone Eliseo cuando dice, yo quiero una doble porción. Entonces, si de pronto hoy en la alabanza que estuvo preciosa y que todos, yo creo que el que no fue tocado por Dios porque es de palo, yo creo que todos fuimos tocados hoy por el Señor, no nos quedemos con eso y no, sino que mañana que es lunes 20, también anhelemos algo más profundo. Y así siempre, y vamos a ver cómo el Señor hace cosas maravillosas en nuestra vida y a través de nuestra vida. El mismo Dios que hizo que el Jordán se abriera en dos, con que le pegaran con un manto, es el mismo Dios que nosotros adoramos y del que nosotros hablamos. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Entonces, recapitulando el primer punto, entonces, tenemos que atender el llamado de Dios y aceptar su rol. Y en esa revelación que tenemos con el Señor, esa relación, identificar cuáles son las cosas que debemos soltar para definitivamente caminar conforme a ese llamado de Dios. Segundo punto que vamos a ver hoy es, cuando nuestra visión es clara, entonces seremos usados por Dios para abrir los ojos de más personas. El mismo pasaje que habíamos visto, el principal, Segunda de Reyes 6, nos vamos al versículo 17, dice, entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Miren, Eliseo ya había visto esa revelación del ejército celestial rodeando al ejército de los arameos. Pero ahora vamos a ponernos en la situación del ayudante de Eliseo. Supónganse que ustedes estamos aquí y se acaba el servicio y salimos y cuando vemos un ejército rodeándonos y no con caras amistosas ni con ganas de querernos custodiar, sino de querernos capturar, porque esa fue la orden directa del rey de Aram, vayan y captúrenlo. Obviamente ese ayudante, él estaba temblando, o sea, estaba asustado, pero es allí donde el Señor puede usarnos, puede usarte a ti, puede usarme a mí, puede usarnos, ¿para qué? Para que también los ojos de otras personas sean abiertos. El Señor, y eso lo dice la palabra en 1 Corintios 12, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Y me trae el Señor a memoria la parábola de los talentos. Esos dones son como talentos. Los talentos no se pueden enterrar. Los talentos hay que utilizarlos. Y el Señor los coloca en nuestras vidas para que seamos bendición y edificación en la vida de otros. Eliseo pudo no querer revelarle nada al ayudante, nada más decirle, tranquilo ya, deja el desespero, no, sino que le abrió los ojos y él pudo ver. La Biblia nos enseña, ¿recuerdan ese pasaje? Cuando Pedro iba entrando al templo, que se disponía a servir, en una puerta llevaban un cojo, que la Biblia dice que se llama la puerta de la hermosa, y ese cojo lo llevaban para que pidiera limosna porque no podía valerse por sí mismo. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. Y ese hombre fue sanado. Entonces, estábamos ahorita haciendo énfasis que no solamente debemos ser ese templo o ese depósito del Espíritu Santo, sino que llenarnos continuamente con Él. Cuando nos llenamos,
continuamente con Él, entonces de eso que estamos llenos es lo que le vamos a dar a las otras personas. Miren, el Señor, los milagros, no todos los milagros es que vamos ahora a quitarnos la camisa o el saco y le vamos a dar al río Bogotá para que se abra en dos, no, porque si el Señor no nos ha mandado eso, vamos a pasar pena. El Señor muchas veces obra de maneras sencillas. Muchas veces el Señor te manda que a una persona la llames y en esa llamada el Señor se glorifica. Muchas veces lo que una persona necesita es un abrazo y de esa manera el Señor se glorifica. Yo me acuerdo un testimonio y se van a dar cuenta que es un testimonio más o menos viejo porque era cuando las monedas de 1000 de las de antes, las que falsificaron más que para dónde, estaba en una iglesia que yo iba hace años, no sé si era una hermanita o el esposo, ya no me acuerdo bien, se quedó sin plata para el bus. Y el milagro que en ese momento necesitaba era la plata para el bus y se encontró la moneda, o sea, oró al Señor y encontró ahí la provisión, la moneda de 1000 pesos. Y ahí pudo coger. Entonces el Señor obra de maneras sencillas, pero obra. Entonces, no subestimemos las maneras de Dios. Él tiene muchas formas. De hecho, si nosotros nos ponemos a leer los evangelios, siempre que Jesús sanaba a un enfermo, utilizaba estrategias diferentes. En una escupió en la tierra, hizo un lodo y se lo puso en los ojos. En otro le metió el dedo aquí en la oreja. O sea, él hacía de maneras distintas. El menos religioso que yo veo que existe es nuestro Padre Celestial. Es el menos religioso. Él es innovador y tiene estrategias para cada uno de nosotros. Eso sí, Él nunca se contradice en su palabra. Si el día de mañana escuchan a alguien hablando cosas y tú ves en la palabra y esto aquí no cuadra. Entonces, regresemos aquí al punto. Entonces, el Señor permite que cuando a personas con visiones claras, en el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí, vamos a tener una visión clara en el Señor y los que están viendo el video, vamos a ser utilizados por el Señor, para que los ojos de los demás sean abiertos. Recuerden que el Señor comparó a esa iglesia con un cuerpo. ¿Y qué hace un cuerpo? Una parte sirve a la otra parte y esta a la vez a otra y así de manera continua para que se complemente. El mismo Jesús nos enseñó, dijo, yo vine para servir, para dar la vida por muchos. Entonces, nosotros, como somos discípulos de Jesús, pues vamos a hacer lo mismo y lo vamos a imitar. Y sí les animo, permitamos que el Señor nos use y que podamos servir a los demás. El tercer y último punto que vamos a ver de tener una visión clara es, cuando nuestra visión es clara, actuaremos conforme a las estrategias de Dios. Vámonos de nuevo a Segunda de Reyes, ahí mismo en el capítulo 6, pero ya vamos a continuar con la historia del 18 al 23. Dice, cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Los guió a la ciudad y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Regresemos al panorama. Ejército arameo rodeando a donde vivía Eliseo con su ayudante. Pero a la vez el Señor mandó los carros de fuego. Bien. Estratégicamente, el estar en un lugar más alto que tu contrincante te da una ventaja militar muy buena. Y ahí que Jorge me lo
me lo confirme. Entonces, de hecho, hay un salmo que dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso tiene que ver precisamente con eso. ¿Por qué? Porque cuando los ejércitos estaban peleando con sus enemigos, ya en su estrategia estaba, ustedes después van, la reserva y cae por arriba. Entonces ellos levantaban los ojos como que, ay, ¿cuándo van a venir? Entonces, eso tiene que ver, ese salmo tiene que ver con eso, tiene ese significado. En este caso, obviamente, nuestra ayuda viene del Señor, dice el mismo salmo. Entonces, ¿qué pudo haber hecho Eliseo? Pues darle la orden al Señor de que los carros de fuego bajaran y los arrasaran. No. Esa es como el ser humano hubiera, o la parte carnal de Eliseo hubiera actuado, pero como él era un hombre, conforme a la voluntad de Dios, eligió otra estrategia. Me estaba acordando ahora de un pasaje, ahí se los dejo de tarea para que lo busquen en los evangelios, cuando ya Jesús sabía que su tiempo de morir en la cruz venía, ¿él qué hizo? Se dispuso a ir a Jerusalén, que era el lugar donde finalmente fue crucificado. Pero él primero dice la Biblia que él envió 72 discípulos para que fueran preparando el camino, pero en el trayecto tenían que pasar por Samaria. Sabemos, y si no saben, y les contamos ahora, en esa época los samaritanos y los de Jerusalén no se gustaban para nada. Claro, cuando los samaritanos vieron, esta gente va para Jerusalén, no los recibieron con agrado. Entonces, ellos se enojaron y le dijeron al Señor, ¿será que oramos para que caiga fuego como hizo el profeta Elí y los consuma? Entonces dijo Jesús, ¿cuál es el espíritu que está habitando en ustedes? Yo no he venido aquí para matar a la gente, yo vine fue para que salvar a los que estaban perdidos. Fíjate cómo ese mismo principio aplica acá, y vemos la unidad en la palabra de Dios. Y vemos cómo la palabra de Dios solita se va ratificando como lo que es la palabra de Dios. Entonces, lo que Eliseo dijo fue, mejor es que tengan una ceguera. Y claro, imagínate, tú estás ahora viendo y estás ciego tú, y me imagino los nervios, ¿y ahora por dónde cojo? Me imagino los que montaban los caballos, me voy a caer del caballo. Entonces, y sale una voz esperanzadora y les dice, tranquilos, síganme. Obviamente uno que no puede ver, sigue enseguida. ¿Y qué hizo Eliseo? Los llevó a Samaria. Samaria en ese momento era la capital de Israel. Entonces, cuando abren los ojos, ahora ya los nervios cambiaron los roles. Ya el que estaba asustado no era el ayudante de Eliseo, sino el ejército arameo, porque estaban en la mitad de Samaria. Y hoy imagino que Samaria con su ejército. Y ellos, ¿dónde estamos? ¿Cómo así? Y lo primero que sale, y ahí sale la parte carnal y la parte espiritual. Lo primero que dice el rey de Israel es, Padre mío, ¿qué es? De una. Papaya puesta, papaya partida. Entonces dijo Eliseo, no, ¿cómo se te ocurre? Ellos son prisioneros de guerra. Vamos a tratarlos como tales. Más bien, vamos a darle de comer. Y claro, Eliseo dijo, vamos a darle de comer, y este rey como dice uno en la cosa, se explayó, le hizo un banquete. En esa época un banquete, eso era, mejor dicho, comida, bebida y de todo. Entonces, fíjate cómo pasaron de estar al borde de la guillotina para que los atendieran como unos invitados especiales. Esto es un símil con lo que pasaba en nuestras vidas. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros no sabíamos el peligro al que estábamos expuestos. Así pasaba con el ejército arameo. Ellos no veían el peligro. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la visión de ver esos carros de fuego. Ellos estaban expuestos. Si la orden del Señor a través de Eliseo hubiera sido arrásenlo, los arrasaban. Así éramos nosotros cuando estábamos ciegos sin el Señor Jesucristo. No teníamos ni idea del peligro al que estábamos expuestos. ¿Qué pasa? Conocemos al Señor, se nos abren los ojos y vemos el peligro al que estábamos expuestos. Así pasa con este ejército arameo. Pasó de no saber, no tener ni idea, a ver, este es el peligro al que estoy expuesto. Pero así como el Señor tuvo misericordia de ellos para no exterminarlos, así también el Señor tuvo y tiene misericordia de nosotros
para no exterminarnos también. Y me alegra porque al final este pasaje, ellos se van y más nunca dice que ellos regresaron a Israel. O sea, no se pusieron otra vez como que, ay, nos dejaron libre, vamos otra vez a rearmarnos y vamos. No, dice la Biblia que ya no regresaron más. Y esto conecta con ese pasaje de la mujer adúltera. La del famoso pasaje que Jesús dice, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Nadie tenía autoridad para tirar la primera piedra salvo de Jesús. Él sí tenía autoridad. Y él, en vez de tirarle la piedra, lo que hizo fue que le dijo, ¿y dónde están los que te acusaban? No, ya todos se fueron. Bueno, yo tampoco te acuso. Eso sí le dijo, eso sí, vete y no peques más. ¿Qué sucedió con el ejército arameo? Se fue y no volvió a hacer lo que estaba haciendo. Así es que el Señor también nos llama en este día de hoy. Nos llama a que nosotros, redarguidos por el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio, no para culpa, sino para libertad, también vayamos y no pequemos más, para que nosotros nos llenemos de la presencia de Dios y en vez de pecar de manera deliberada, pues más bien seamos instrumentos en sus manos, para que también demos libertad, no nosotros, sino el Señor a través de nosotros, a la vida de otras personas, para que no sigamos nuestras estrategias que vayan conforme a nuestras emociones, tal como sucedió con el rey de Israel. Vamos a, Padre mío, darle papaya, si no es a seguir las estrategias del Señor. Como conclusión es, entonces, vamos a meditar en el Señor y en su palabra. ¿Cuáles son aquellas cosas que hay que deshacerse para atender el llamado de Dios y adoptar ese nuevo rol? ¿Qué es lo que debemos soltar? El Señor no nos deja solo. El Señor, Jesús dijo, es necesario que me vaya para enviarles, ¿quién? El Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no solo nos consuela. El Espíritu Santo de Dios, como estábamos mencionando ahorita, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, no para hacernos sentir culpables, darnos golpe de pecho, eso no sirve para nada, sino para tomar una actitud genuina de arrepentimiento, la cual implica reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de ello, es decir, no tomar las medidas para no volverlo a cometer y obviamente fortalecernos en el Señor, porque nuestras fuerzas nunca lo vamos a lograr. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Y eso qué significa? Que aceptamos nuestra condición de seres comunes y corrientes, pero que necesitamos un Salvador. Y también el Señor nos deja su palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y esa palabra nos va a llevar a toda verdad cuando estemos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y así como el Señor a cada uno de nosotros nos rescató de las tinieblas a la luz admirable, también ese Espíritu Santo no solamente dice la Biblia que son las arras, es decir, la garantía de que somos hijos de Dios y somos salvos, sino también que nos empodera a través de sus dones. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, porque ninguno de nosotros ha venido a este mundo por casualidad. Tu palabra nos enseña, Señor, que aún antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos escogiste, Padre Santo, para pasar de las tinieblas a la luz admirable, Señor, para ser sal y luz de este mundo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, hoy declaramos sin poder y sin autoridad cualquier declaración que hayan hecho sobre nosotros, ya sea que la hayamos escuchado a nuestras espaldas, que indiquen que nosotros no tenemos un propósito en esta vida. Padre, no hay nada más bueno, Señor, que entender y conocer el propósito por el cual nos has traído, Señor, y trabajar en pos de ese propósito, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a tener comunión contigo, Señor, a tener una relación cercana con tu Hijo Jesús, nuestro Señor, a dejarnos llevar y formar por el Espíritu Santo de Dios, Señor. Úsanos, Padre Santo, con poder y gloria. Henos aquí, Señor, envíanos a nosotros, Señor.
En el nombre de Jesús, hoy tú estás quitando todo velo, Señor, que haya impedido una visión clara, Señor. Hoy en este momento, Señor, empieza una nueva temporada en nuestras vidas, Señor, con una visión más clara de lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, se rompen cadenas, Padre Santo, se rompen ataduras, Señor. En el nombre de Jesús, hoy caen enfermedades, Padre Santo, Señor. Y hoy, Padre Santo, Señor, tú nos das esa visión, Padre Santo. Hoy, Señor, se va la apatía, Señor. Hoy se va, Señor amado, toda esa disposición contraria a ir a tu palabra, sino que al contrario, Señor, se reactiva una sed por tu palabra, Señor. Se reactiva, Señor, una sed por hacer tu voluntad, Padre Santo, bendito y poderoso Rey. Padre, hoy comienza una nueva temporada en nuestras vidas, Señor, donde tú colocas, Señor, colirio en nuestros ojos espirituales y los abres, Señor. Hoy tú destapas el oído espiritual y nos permites escuchar y entender tu voz, Señor. Hoy se levantan en el nombre de Jesús, Señor amado, maestros, predicadores, misioneros, Señor amado, bendito y precioso, Señor, profetas de tu palabra, Padre Santo, Señor, predicadores, bendito y poderoso, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú hoy das una visión clara, Señor, de lo que tú quieres con nuestras vidas y para qué nos has traído. Y hoy, en el nombre de Jesús, también renunciamos a todo aquello, Señor, que quiera impedir ese llamado y ese caminar contigo. En el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, iglesia, Dios les bendiga.